Eones atrás, la supervivencia ha sido comandada por los más fuertes, más hábiles y más astutos. Toda esa experiencia adquirida será revelada por los dinosaurios en la tele. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a su programa favorito, Los Dinosaurios en la Tele. Pues adelante, mi querido Vic. Gracias a todos ustedes, nuestros amigos, suscriptores, a todos los compañeros, a toda la gente que sabe perfectamente que esta es la página de su canal favorito, en donde pueden desplayar artísticamente toda su trayectoria sin ningún tipo de problema. Así es de que hayas estado trabajando en X, Y y Z, no hay ningún problema. Este es exactamente el canal de las estrellas de los trabajadores de la televisión, para todos ustedes que trabajaron en los medios de comunicación. Y Maru, muy bienvenida, perdón. Gracias, buenas noches, Vic y Polo. Extraño a Angie, pero pues por causas de fuerza mayor no está con nosotros. Y me da mucho gusto que también me hayan invitado. Muchas gracias y buenas noches. Pues, bienvenida. Y bienvenida. Ya tenemos al invitado presente porque pues aquí ya sabes que luego cuando las personas son bastante importantes, como ¿qué pasó? Otra vez, mi querido amigo. Mi querido mijo. No puede ser. Ya córrelo. Sí, lo voy a quitar. Hoy vamos a tener una plática muy agradable y con un jovencito con un joven que aún sigue siendo joven, pero nosotros lo conocimos en una etapa temprana cuando estábamos allá en los lares de Chapultepec 18 y se abría mucho todos los cantantes tenían una cabida excepcional y él supo trazar su historia, su vida dentro de la televisión, pero maravillosamente bien. Mi querida Maru, por favor, preséntanos al invitado, si eres tan amable. Es un gran ex compañero, pero le seguimos diciendo compañero. Es un gran actor, gran cantante, gran conductor y muy buena persona. Y de veras lo admiramos mucho y pensé en él para ver si nos aceptaba la invitación de estar con ustedes. Le dije que es un programa muy ameno de extelevisos y sobre todo ustedes que lo vieron a través de su lente en las cámaras. Me da mucho gusto que haya aceptado y es muy buena persona y muy guapo y muy talentoso. Con ustedes, Rafa Mercadante. Buenas noches. Hola, Rafa. señores, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, qué gusto estar con ustedes y compartir y recordar tantas anécdotas de la que durante muchos años fuera nuestra casa. Exactamente. Bienvenido, Rafa. Bienvenido, Rafa. Pues fíjate que me estaba acordando. Gracias, Rafa, por aceptar. Un placer, Maru. Quiero que le den una porra a Maru porque ella me contactó, me mandó los links, me habló de todo, ya me chuté varios de sus programas y me encantó la idea de poder intercambiar anécdotas con ustedes. Bueno, gracias. Bienvenido. Bienvenido. Mira, este es un programa, pues más que otra cosa de charlas. Nosotros siempre estuvimos atrás de las cámaras. Ajá. Entonces ahora pues decidimos hacer un programa para recordarnos y estamos al frente. Y pues no tenemos todavía ese ritmo que tienen los conductores y entrevistadores, entonces somos charladores. Charlamos de todo lo que se nos venga en gana, ¿no? A veces vamos a una cosa, saltamos a otra y regresamos a la misma y ahí nos la llevamos. Yo quería preguntarte, Rafa, fíjate que yo te conocí pues bien jovencito, te conocí, creo que en San Ángel, hacíamos un programa, no me acuerdo si se llamaba Todo se vale. Claro que sí, no era en San Ángel, nos tocó estrenar el Estudio 14 en Televisa San Ángel.
Sí. Ahí te conocí. Muy joven. ¿Te tocó el temblor? Cuando estuvimos, que me dijo Alexis Núñez, Alexis Núñez y Mercy, su esposa, eran los productores, y nos tocó un temblor en vivo con público, teníamos más de 300 personas. Sí, pues ya se ponían buenos los temblores. Y fíjate que ahí en San Ángel era muy difícil porque todavía es puro pedernal de lo de la Exacto. erupción del Chitle. Entonces sí se sentía duro, ¿no? Sí se sentía duro. No, pues en el comedor era horrible, porque como el comedor era de vidrio con acero, Sí. cuando temblaba y también sonaba que parece que se iba a caer, o sea, era impresionante. Sí, yo me acuerdo que, fíjate, le decía a Víctor hace rato que no sé si tu productor era Elías Arauz. No, con Elías Arauz trabajé en La Cuchufleta. La Cuchufleta. Ese fue mi primer programa de televisión que hice, que se llamaba La Cuchufleta. Era don Javier López Chabelo, el productor, junto con Elías Arauz. Sí. Y mi primera aparición en televisión fue como Rey Mago en el programa En Familia con Chabelo. El rey negrito era el papá de Kalimba, un tremendo cantante que se llamaba Poli Marichal, que en paz descanse. Sí, me acuerdo del Marichal. El otro era el hijo de don Javier López Chabelo, Gabo, un cuate altísimo que era muy parecido a don Javier. Y yo era el rey güero. Hablaba así: hola Chabelos, ¿cómo estás? Y nada más se me veían los ojos porque traía barba, peluca, bigote y muy buenos recuerdos. Y me fue muy mal porque fue la primera vez que me pagaron y don Javier pagaba bastante bien, porque acuérdense que solamente ha habido 2 personas en la historia de Televisa que le han rentado el espacio a Televisa. Sí, claro. Sí. Don Paco Stanley y Javier López Chabelo. Ajá. Entonces, todos los patrocinios que entraban eran para Javier. Él pagaba el horario, pero los patrocinios eran suyos. Sí. Entonces, me pagó tan bien que en el siguiente programa en el que me pagaron, dije, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué me van a pagar esto? Me dice, no, pues, ¿quién te pagó? Me dije, no, pues, trabajé en Familia con Chabelo, hice los comerciales de Navidad. Dice, no, trabajaste con el que mejor paga de la empresa, así que te vuelvan a pagar así, mi chavo, no creo que te vuelvan a pagar de esa manera. No, pues qué bueno que te tocó trabajar con... También trabajamos nosotros, bueno, yo trabajé en San Ángel con muchos años con Javier. En el Foro 2. En el Foro 2, yo era floor manager ahí. Ahí estuve de floor manager en 1985. Ajá. Me corrieron, literalmente me corrieron, y me fui a trabajar a Sevilla con Humberto Navarro. Don Humberto Navarro, el que era la pájara Peggy. Exacto. Y era productor de 12 programas, tenía toda la comedia. Mi programa favorito de don Humberto Navarro fueron los Polivoces y la Carabina de Ambrosio. La Carabina de Ambrosio. Tenía las secretarias, tenía chiquilladas, tenía... No, era el dueño de la barra de las 8 de la noche. Sí, te digo, tenía 12 programas. Buenas noches con Talina. Teníamos muchas cosas. Y de ahí me volvieron a contratar en Televisa. ¿Y sabes que escondió él durante muchos años que era la pájara Peggy? Porque como era ejecutivo, cuando se enteró don Emilio lo castigó y le dijo, no es posible que uno de mis ejecutivos esté vestido de pájaro y lopeando. Pues era vicepresidente de producción. Sí, traía gafete blanco. Lo que tú no sabes es que Humberto Navarro jugaba fútbol en el foyer del Estudio A en las madrugadas con nosotros cuando era asistente de Memo Núñez de Cáceres. De Memo Núñez de Cáceres. Y entonces, pues armábamos una pelota de papel con masking y en el foyer del Estudio A, aquellos años antes del terremoto, estaban las entradas a los baños de mujeres y de hombres, y esas eran las porterías. ¡Qué padre! Jugábamos fútbol ahí en las madrugadas, en lo que esperábamos que llegaran los actores o todos los artistas que tenían teatro o tenían shows.
Qué Entonces, buena onda. pues hasta las 2 de la mañana, más o menos, o 3 de la mañana empezábamos a grabar y nos grabamos de corridito. Y Humberto Navarro estaba ahí. Entonces, su inquietud, toda su ímpetu que tenía en esos años, como ahora sí que le decíamos el niño Navarro, en aquellos años, y pues lógico, tenía que desarrollarlo de alguna manera y traía esa actitud para poder interpretar un personaje como la pájara Peggy. Claro, que era Entonces, divertidísimo. Hizo una mancuerna con César Costa, impresionante. Sí. Y fíjate que en la vida real él era muy chistoso, muy chistoso. Cuando nos invitaba así a comer, porque él era nuestro jefe, también Elías Arauz, de Elías Barragán. Arauz también era un tremendo ser humano, ¿eh? Hasta la fecha me lo sigo encontrando y son pocos los que en aquella época, ustedes lo saben, ¿no? Sí había como un estatus, era diferente. Había muchos productores que a veces eran más estrellas que los mismos talentos, Sí. ¿no? Sí. A comparación, don Javier López Chabelo siempre fue una persona también superhumana y te imponía, ¿no? Porque pues todos conocieron la voz de Chabelo, pero realmente cuando don Javier hablaba, tiene una voz grave que te impactaba. Sí, del locutor, ¿no? Porque así parecía del locutor. Sí, y creo que él inició como floor manager del tío Gamboín. Exactamente. Él era floor manager y poco a poco el tío Gamboín, no recuerdo el nombre del tío Gamboín. Ramiro Gamboa. Don Ramiro Gamboa. Don Ramiro lo empezaba a invitar a que se metiera a cámara y cuando ven que tiene esa vis cómica, él decide estudiar y se prepara con Seki Sano, que Seki Sano es el maestro que introduce toda la técnica de Stanislavski a México en Bellas Artes. Y ahí es donde se prepara como actor don Javier López Chabelo y por eso tuvo ese talento, ¿no? Porque tuvo un excelente maestro. Sí, claro que sí. Te digo, trabajamos mucho tiempo juntos en varios programas, porque también trabajábamos en La Carabina y también estaba Chabelo. Sí, cuando hacían los pandas y Sí. cuando hacía el muñeco era buenísimo. El Bentín, Pujitos se llamaba, Pujitos. Pujitos, sí. sí, eran chistosísimos. Ya sabes. Ahí, fíjate que, pues de repente, qué bueno, yo te felicito, Rafa, porque estuviste en la mejor época, Claro. aunque sigues todavía vigente, en la mejor época de la televisión mexicana, ¿eh? Mira, yo decidí ser actor por un personaje en especial, porque mi carrera inició como actor, ¿no? Antes de ser conductor. En Monterrey había un horario, todos los martes pasaban las películas de Pedro Infante y los sábados las películas de Tintán. Entonces, cuando yo conocí a Tintán y vi que cantaba, actuaba, bailaba, yo soñaba con participar en la televisión y realizarme como artista. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de hacer el casting en la ciudad de Tampico, en donde estaba don Francisco Azcárraga, que era tío de Emilio Azcárraga Milmo, y tenía el canal 7 del Golfo, allá en Tampico. Entonces, yo vivía en Saltillo, fui a Tampico, hice el casting. Hicimos el casting 500 personas y de los 500 nos quedamos 5. Y esos 5 nos beca Miguel Ángel Ferriz, porque en aquella época, te estoy hablando de 1993, existían 3 CEAs en México. Estaba el CEA de Monterrey, que lo llevaba Miguel Ángel Ferriz, el CAO, que era Centro Artístico de Occidente, que lo llevaba Ofelia Cano, y el CEA principal, que lo inició Marta Zabaleta y que después toma la batuta Eugenio Cobo. Exacto. Entonces, en Monterrey empieza, me beca Miguel Ángel Ferriz, y Miguel Ángel tenía una idea muy loca. Él quería actores del teatro para la televisión. Entonces, los maestros que nosotros tuvimos en el CEA de Monterrey eran maestros del CUT, del Centro de Universidad Teatral de la UNAM. Yo tuve la fortuna de que mi papá del teatro fuera don Rogelio Luébano, que es una de las vacas sagradas del teatro en México.
porque él preparó a Humberto Zurita en Torreón. Cuando llega Humberto Zurita al Centro de Universidad Teatral, al CUT, y lo ven, y ven la preparación que trae, Ludwig Margules le dice, muchacho, pues ¿quién te preparó? La verdad, porque traes muy buena escuela, muy buenas bases, mucho conocimiento, y Humberto les habla de Rogelio Luébano, y traen a Rogelio Luébano de Torreón a que sea maestro del CUT en aquella época, que fue una generación mágica del teatro, que posteriormente vimos en la televisión, porque de ahí surge Humberto Zurita, Rebeca Jones, Alejandro Camacho, Julieta Gurrola, Margarita Sáenz, todos los maestros, todos fueron alumnos del maestro Julio Castillo, que también el maestro Julio Castillo durante un tiempo dio clases en el CEA, y el maestro Margules, y pues la preparación, mucha gente demerita un poco el CEA porque dicen que preparan estrellas, y no, la verdad es, graduarse del CEA no es sencillo, porque cada 3 meses van eliminando gente, cada 3 meses se va reduciendo la generación. En mi generación iniciamos 27 personas, y de los 27 nos graduamos 2. Uy. Y poco a poco se van integrando diferentes salones, porque primero inician 2 salones hasta que se queda un salón con 25, 26 personas, que son las que se gradúan, ¿no? Pero en Monterrey pues era todavía mucho más difícil. Oye, ¿tú eres de Monterrey o de Tijuana? No, yo nací en la Ciudad de México, nací en el Sanatorio Lourdes, que está casi enfrente de donde están los Biscuits Obregón. Ajá. Ándale, Donde sí. nacieron los Biscuits Obregón, ahí en la calle de Álvaro Obregón. Álvaro Obregón. Y curiosamente, mi primer participación en teatro fue a la vuelta en el Foro Lenin, a la vuelta de donde yo nací. Ahí está la embajada rusa, y en aquella época don Eugenio Cobo rentaba el teatro de la embajada rusa para que ahí hiciéramos nuestros exámenes. Entonces el destino jugó conmigo, y a la vuelta del lugar donde nací fue mi primera obra de teatro aquí en México. Ay, qué padre, qué Qué padre. interesante. Sí. Oye, ¿ahorita estás en Azteca? No, me dieron las gracias en diciembre, me cambiaron por un chamaco que tiene 5 millones de seguidores en Instagram y está muy buenote y ha participado en varios realities, y me descansaron. Después de 12 años de trabajar con ellos, me dijeron, pues, ¿qué crees? Por el momento no vemos proyectos para ti, y ya sabes cómo son las empresas, ¿no? Antes te corrían porque no tenías rating, o porque no tenías éxito. Pues yo me fui con rating, con éxito y con grandes logros en la empresa, y aún así pues me dieron las gracias, ¿no? Híjole, ¿quién sabe por qué TV Azteca tenga esa? Pues yo la verdad, Víctor y yo trabajamos ahí. Ajá. Los dos trabajamos ahí. Nos dieron un puesto ahí de directores de nuevos proyectos. Ok. ¿Qué les tocó el tiempo de Luna? El tiempo de Luna. Ah, ok. que era vaciadísimo Luna Martín. Luna, personajazo, man. No. ¿Te acuerdas cuando se fue a Disneylandia, Víctor? Ah, sí, que regresó con su bolsa de Mickey Mouse y nos estaba presumiendo su bolsa de Mickey Mouse. No, un personajazo, la verdad. Pero fíjate que sí tienen eso, corren a las gentes que de verdad valen mucho. Y también Televisa ahorita está en esa en parte. todos lados, mano. A mí ya me corrieron de las 3. A mí me tocó cuando me quitaran la exclusividad en Televisa. Después me fui 10 años, trabajé en Univisión 10 años. Tuve la fortuna de ser productor asociado, porque allá me capacité para poder hacer producción televisiva. Y fui productor asociado de un programa que se llamaba Caliente. Y posteriormente trabajé 3 años con uno de los monstruos más grandes de la televisión, que es don Mario Krausberger. Don Francisco. Con don Francisco hacía un segmento de comedia que era el punto de rating más alto de Sábado Gigante.
y tuve la fortuna de trabajar con Alfonso Sayas, él era mi suegro en esa comedia, y con La Cuatro, que también era una comediante fabulosa. Ahí hacía un personaje. Miren, pues ahí está una foto de cuando estaba yo en Univisión. Y traigo sombrero porque también tuve la fortuna de ser de uno de los fundadores de Bandamax, el primer canal 100% grupero en México, ¿no? Porque en aquella época, cuando se muere don Emilio Azcárraga Milmo, le hereda toda el área de Visat a Ariana Azcárraga y todo el área de Televisa a Emilio. Sí. Hubiera sido al revés, ¿no? Hubiera sido al revés. Pues quién sabe. No, mira, Ariana, la verdad, no creo que haya tenido tanto interés en la televisión, porque si no hubiera continuado, ella después ya le vendió su parte a su hermano. Pero tuvo la visión y dejarse escuchar de hacer un canal 100% grupero cuando nace Sky, porque Bandamax nace con Sky, que es una anécdota buenísima porque pues cuando nace Sky era carísimo, o sea, en aquella época era el cable y después como competencia para DirecTV, Televisa opta por sacar su propia señal que es Sky, que era con la antenita, pero cuando salió era carísimo y había más de 500 canales. Entonces yo tenía un programa de media hora en Sky y yo decía, pues nadie me ve, mano, porque imagínate, el que tenga dinero, ¿cómo va a detenerse a ver un programa grupero media hora? Yo trabajaba en el Foro 7, que era un relajo ese foro. Estaba el villano que era el que nos ponía el audio, y Angelito era nuestro floor manager, y era una chunga en ese foro como no tienen una idea. En la mañana se llevaba a cabo Ritmozón y en las tardes hacíamos Bandamax. Y fue un canal que dio a todos los actuales conductores de esta época, porque ahí inició Galilea Montijo, ahí inició a Andrea Legarreta, tenía un programa que se llama El Ombligo Club. Ahí inició Marco Antonio Regil, que tenía su programa antes de que lo agarrara el productor, ¿cómo se llama? Que ahorita está en boca de todos porque salió como el segundo novio de Florinda Mesa en la serie Chespirito. Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Se llama Enrique Segoviano. Don Enrique Segoviano. Enrique Segoviano le da la primera oportunidad grande a Marco Antonio Regil y él inició también en Ritmozón. Jan Duverger, ¿quién más? Raquel Vigorra, Bielka Valenzuela, Jacqueline Arroyo, todos iniciamos en Ritmozón y en Bandamax, y hasta la fecha somos conductores que seguimos vigentes, ¿no? En la televisión, pero que iniciamos en ese foro tan pequeñito. Sí, Foro 7. Y pues fíjate que yo también me acuerdo haberte visto mucho en Chapultepec cuando hacíamos Eco, pero te ibas a otro foro, no sé si a qué foro te ibas. Es que cambió, en cierto momento quitaron a todos los conductores de Bandamax y lo hicieron un canal de videos, y Alexis Núñez nada más se trae de todos los conductores de Bandamax a Jacqueline Arroyo y a un servidor, y se fusiona y se hace Ritmozón Latino. Ajá. Y ahí grabábamos en Chapultepec. Le empieza a gustar tanto mi trabajo a Alexis Núñez que después me invita a vestirme de manera ridícula de pijama los sábados y hacer que todo México se entere. Entonces, yo era el Bon Pin y Bon Pau del programa, y en pijama entrevistaba a toda la gente y venía, pues quiero que todo México se entere que Juanito se acaba de graduar de la escuela. Y ahí estaba yo entrevistando a toda la gente en que todo México se entere. Oye, fíjate que te quieren saludar muchos dinosaurios. Yo creo que nos vamos a unos comentarios, Víctor, porque lo quieren saludar. Claro que sí. Son muchos. Mira, Enrique Benzel, uno de los ingenieros que crecieron junto con la televisión mexicana, de los iniciadores de la televisión. Ajá. Hola, ingeniero, hola, que tengan buena tarde y noche. Gracias. José Luis Delgadillo, camarógrafo, buenas noches, camarógrafo y director. Buenas noches, dinosaurios. Buenas noches, José Luis Delgadillo. Dice, buenas noches, Maru.
Buenas noches, Rafa, Gracias, y que todo buenas México noches. se entere. Exactamente. Dice José Luis Delgadillo, ¿cuándo inició hoy de Alexis Núñez? ¿Cuándo inició hoy de Alexis Núñez? Fíjate Dice, que hoy inicia con, acuérdense que durante muchos años hoy mismo fue un tremendo éxito, ¿no? Con Guillermo Ochoa, Lourdes Guerrero, el comandante, ¿cómo se llamaba? El que daba deportes ahí, Lalo Andrade. No, era el Juan otro. Dosal. Juan Dosal, exactamente, Juan Dosal. Que fueron los que les tocó el sismo, hombre, en vivo del 85. Sí. Me acuerdo, fue impresionante. Bueno, pues tratan de retomar lo de hoy mismo y es cuando nace el programa, pero no nace con Alexis Núñez. No recuerdo quién fue el primer productor, no sé si ¿cómo se llamaba? Traen a Andrea Legarreta y traen a Guillermo Ochoa. No funciona la mancuerna, se va Guillermo Ochoa, se queda Andrea y después le dan hoy y es cuando lo agarra Alexis Núñez y es cuando pues, alcanza los cuernos de la luna, ¿no? Con Adame. A mí me tocó un hoy maravilloso, estaba Adame, el Capitán Albores, Talina Fernández, Toño de Valdés, Sofía Villalobos, Martita Marta Carrillo, Andrea Legarreta, Lalo Salazar, que pobrecito se la pasaba todo el tiempo volando. Y teníamos un búnker en donde desayunábamos y no saben qué pláticas tan inolvidables nos daba Talina Fernández. A mí me daba coraje cuando me decía Goyo, porque en ese tiempo Goyo era el que estaba de director. Y me decía, ya, brother, salte, ya te va a tocar, ya vamos a salir con lo de que todo México se entere. Y yo, porque era súper mal hablada Talina Fernández, ¿no? Aunque decía que era la dama del buen vestir, no saben qué mal hablada era y era divertidísima. Te contaba unas anécdotas increíbles y a mí me daba mucho coraje salirme, pero tenía que ir a trabajar, ¿no? Y teníamos ahí un búnker en donde nos apapachaban y nos daban de desayunar deliciosa todas las mañanas cuando Televisa trataba bien, porque no sé si se acuerdan, en Televisa Chapultepec teníamos panadería, teníamos una zona de películas donde ibas y sacabas películas gratis. Agarrabas el teléfono y podías hacer llamadas de larga distancia gratuitas. Sí. Era una locura, ¿no? Oye, te siguen saludando, mira, José Luis Delgadillo dice... Perdón. Dice José Luis Delgadillo, Goyo, productor asociado. ¿Sí? Era Goyo. Dice José Luis Delgadillo, creo que fue el mejor hoy que ha habido hasta la fecha. Sí. Luego dice José Antonio González de Toñito de allá de San Ángel. Buenas noches, Polo, Víctor, Maru y Rafael. Buenas noches. Dice Enrique Benzel, Javier fue floor manager de la señora Brígida Alexander, productora de telenovelas y mamá de la actriz Susana Alexander y el ingeniero Didier Alexander, jefe técnico del Canal 8. ¿Sí? Tremenda actriz, Susana. Gilberto Campos, también ingeniero de los iniciadores de la televisión. Excelente plática, saludos a los invitados. Por cierto, gracias. El próximo jueves 23 tenemos a los Dino Classics, precisamente que nos van a charlar cosas del año bueno, ¿para qué les digo? El año dice José Luis Delgadillo, Rafa, tienes unos cabellos parados en la cabeza. No, es el reloj que tienes atrás. Es un reloj que está atrás. Es que tengo acá un solecito, pero no. Creí que era un gallo. Me acuerdo mucho, la primera vez que llegué a Televisa San Ángel, yo llegué con una emoción porque pues, yo llegué en fan, ¿no? De tanta gente. Y llego y se sube al elevador conmigo Angélica María. Y yo crecí con el rock con mi mamá, porque a mi mamá le tocó la época del rock. Y me rayé hasta el disco de los 4 grandes del rock, que eran César Costa, Alberto Vázquez, Angélica María. Manolo Muñoz. No, sí. Sí, también estaba Manolo Muñoz. Sí, pero estaba el papá de esta... Alejandra, el maestro Guzmán. Enrique Guzmán. Enrique Guzmán, ellos eran los 4 grandes del rock. Entonces, cuando se sube conmigo al elevador, yo
no daba palabras, ¿no? Porque pues, para mí era una estrellotota. Y cuando llego al comedor, estoy sentado comiendo, que en aquella época costaba 2 pesos el comprar el boleto para poder ir a comer al comedor de Sí, Televisa. Era 2 y regalado. Y de repente estábamos sentados ahí y se escucha, ¡ay, muchachitos! ¿Puedo sentarme con ustedes? Don ¡Ah! Resortes. Y yo no daba crédito que estaba comiendo al lado de Resortes, que Ese. también era... Y así hablaba todo el tiempo Resortes, no era ningún personaje. No, ese era su... Dice José Luis Delgadillo, tú estabas con Marta en la calle. No, Marta no estaba en la calle estaba Amina Blanca. Ah, no, sí, Martita, claro. Marta... la que Carrillo, fue... no, no es ¿no? Marta Carrillo, es otra. Es Marta... Ay, ahorita... ¿Se acuerdan ¿De cuando hablábamos de baile? corridito? ¿Marta de baile? No, no es Marta de No. baile, es otra Marta. No. Es la que está haciendo ahorita el programa con esta Dalila Polanco y con la chava que está entrevistando, que trabaja ahora en imagen. Es esa Marta, era una Marta flaquita. Marta Guzmán, Marta Marta Guzmán. Guzmán, exactamente. Marta Sí, Guzmán. ella daba el tiempo también allá empezó En dando el Eco, tiempo. En Eco. ¿no? Sí, José Luis Sí, Delgadillo, Alexis nos juntaba en el estudio y nos felicitaba a todos por el rating. completamente. En ese tiempo, Alexis Núñez tenía una cantidad de producción impresionante. Él tenía Duro y Directo, que fue un fenómeno en la televisión. Sí. Tenía Hoy, tenía Bandamax, tenía Ritmozón. Creo que producía cerca de 200 horas de televisión y le entregaron un premio muy especial de parte de Univisión porque el rating más alto de Univisión se alcanzaba con Duro y Directo. En aquella época lo conducía ¿cómo se llama? El de ojos grises, que fue novio de Marta Guzmán. Ay. Carrillo, Carrillo, sí. Fernando Carrillo. Fernando Carrillo. Ah, Sí. José Y Luis trabajaban Delgadillo. ahí los gemelos Brennan, que eran mis compañeros de generación del CEA. sí, también. Dice José Luis Delgadillo, y en el elevador comenzaste a cantar Acompáñame. Brincos. No, después tuve la fortuna de hacer teatro con Angélica y posteriormente trabajé con el esposo de Angélica allá en Univisión, con Otto Padrón, que es el actual esposo de Angélica, y me pidió que le echara la mano y me fui a producir un programa con él allá en Los Ángeles, en donde quiero felicitarlos a todos ustedes porque cuando llegué a Univisión, mi productor me dijo, los mejores camarógrafos, los mejores técnicos, la mejor gente que puede respaldar la televisión está en Televisa. Es impresionante cómo lo que les pida lo hacen, porque en Los Ángeles sí hay unión, a diferencia, la unión es el sindicato, ¿no? Lo que viene siendo acá el Citatir y la Croc. Y en Los Ángeles los camarógrafos no pueden cargar una cámara más de 4 horas seguidas. Si durante 4 horas estuvieron con la cámara, por derecho del sindicato tienen que descansar 40 minutos. Y aunque tú estés grabando con ellos, te dicen, ¿sabes qué, brother? Llevo ya 4 horas contigo, ando con la cámara, me tocan mis 40 minutos, voy a dejar mi cámara aquí, voy aquí a la esquina a comprarme un refresco y ahorita seguimos grabando. Quiero que un técnico de Televisa le dijo eso a su productor. A ver qué le hace. No, pues. Adelante, Maru. No, estoy de acuerdo, porque aquí no pueden dejar de grabar lo que ustedes comentaban el otro día en los mundiales, también cómo les ha tocado estar todo el tiempo firmes, o sea, grabando. Sí. Fíjate que de las experiencias de más tiempo grabando fue con Carla Estrada. Yo tuve la fortuna de estar en El Privilegio de Amar y en El Manantial, que son 2 novelones que hasta la fecha siguen repitiendo y siguen teniendo un éxito tremendo, ¿no? Y estábamos una semana pegados al aire.
llegó un momento en donde citaban a todo el elenco y terminaban de escribir el libreto, bajaban, nos entregaban libretos y empezaban a armar la pauta ese mismo día. Entonces, o corrías con la suerte de que te tocaban las primeras escenas, o llegabas desde las 8 de la mañana y te tocaba grabar en locación a las 10 de la noche y te tenías que estar todo el día ahí. Y era una labor titánica y mis respetos, porque se terminaba de grabar, corrían a edición, que acuérdense cómo se editaba en aquella época, no era digital, era... Y armar la novela para que tuvieran menos de 5 días para armar el capítulo que iba al aire. Eran tiempo récord. Eso se lo platicas a un americano y te dice, no, eso es imposible. No, se hacía en la televisión mexicana. A mí me tocó trabajar en una ocasión, prestando presente, señor Azcárraga Milmo, en Nueva York, en el Madison Square Garden. Ajá. Y el asistente que tenía, precisamente perteneciente a la Unión, me dijo, no puedo contigo, Speedy González. Lo traía yo meneado para todos lados. Pero hay unos comentarios muy, muy interesantes. Dice Gaby Farón, saludos Gaby, qué milagro, ya te desapareciste, tú solita te echaste los polvos mágicos. Gaby Farón, adorados dinosaurios en la tele, qué lujo de programa. Rafa Mercadante, soy muy fans y lo amo. Abrazo, don Víctor, querido don Polo, adorado, bueno para todos, la guapa Angie, y quien amo y que no está hoy. Ya me dijo Maru, en su lugar está la reina dorada, Mrs. Maru Sanders. Sí, saludos Gaby. Ya está en México, en la Ciudad de México, ya está viviendo Gaby Farón aquí. Así que otro día que esté con ustedes también. Oye Gaby, fíjate que apenas vi ayer que hubo, lo pasaron en el noticiero, la bruja esta de allá de Coahuila, la amiga de la casa de Coahuila, dice que voló en la noche, hizo una exhibición en la noche junto con otras 3 brujas. ¿No lo vieron en el noticiero? No. Chihuahua. No. Sí, y, o sea, y volaron en la noche, se veían las bolas de fuego, pero es que raro, que es que era una cosa que a mí cuando la señora nos platicó que allá en Coahuila había una bruja que de verdad volaba, no le creí, hasta ahora que vi el noticiero. ¿En qué parte de Coahuila? Porque yo vivía en Saltillo. Ahora verás, híjole, ojalá y nos estén viendo allá en Coahuila y nos digan cómo se llama el pueblo de la señora Marta, que es la bruja de ahí. Es muy mala. Tuve una suegra que era medio bruja, pero nunca la vi volar allá en Saltillo. No. Mira, y está el pollito también, el pollito el que nos está diciendo, dice, no, Gaby Faro, dice pollito. Saludos, dinos, aquí en Tepeztlastoc, a 18 grados, llegando del taller mecánico, se rompió el radiador de mi carro. Saludos a sus invitados. Saludos, pollito. Saludos. Y Gaby Fallon dice, ahí lo voy a checar, don Polo. Sí, chécalo porque sí está interesante. Guillermo Cuellar al Mercado, saludos, chavos. Saludos. Memo fue director de ECO, allá el director de producción en ECO. Wow. Saludos. Y luego está, ya, termina pues yo recuerdo muchas cosas que nos pasaron tan hermosas, tan bonitas en Televisa, que cuando hicimos este programa, lo hicimos con ese diseño. Vamos a hablar de nuestros recuerdos, de nuestras anécdotas, porque yo me llego a emocionar. Fíjate, Rafa, no estás para saberlo, pero yo te lo voy a contar. Apenas se hizo un desayuno. Ajá. En donde van todos los ingenieros que estuvieron con nosotros casi en ECO, ¿no? Wow. Y se juntan 20 y tantos. Pero va a haber otro, el día 23 de noviembre, en donde se juntan 80 hasta 90. Wow. Sí, y pura gente de televisión platicando sus anécdotas. Fíjate que esta parte fue la de... ¿Este es el desayuno?
Eso es parte del desayuno, sí. Qué maravilla. No, pues deberían de invitar a Anabel Hernández para que les platique todas las anécdotas. Después del quemadón que dio con el libro en donde decía el famoso catálogo de Televisa. Ajá. Qué padre. Fíjate, Rafa, Fíjate que yo siempre tuve, lo primero que me enseñó a mí Miguel Ángel Ferriz, que me dijo, usted joven, ustedes son parte de una maquinaria, a ustedes les toca dar la cara, pero eso no los hace ni más ni menos que sus compañeros. Y hasta la fecha, yo siempre que me meto a un foro de televisión, saludo desde el compañero que barre a los compañeros camarógrafos, iluminadores, audio, vestuario, maquillaje. Y para mí todos somos iguales, ¿no? La única diferencia entre su trabajo y el mío es que a mí me ven trabajar. Pero todos somos una gran maquinaria para que la estrella que es el programa tenga éxito. Claro. sí, así es. Sí. Te digo que fue la época de oro. Nosotros estuvimos mucho tiempo haciendo, siempre en domingo. Hablabas de 4 horas, pero nos Wow. aventábamos 8 hasta 9 horas los domingos, ¿no? Los Con el señor domingos, del bosque. sí, en vivo, ¿no? Con Sí. Raúl, que ya sabes, era súper exigente, ¿no? Yo trabajaba con uno de sus camarógrafos que es el que viajó con él a todos sus viajes a Japón. ¿Cómo se llamaba? Toledo. Con Toledo, exactamente. Toledo fue mi productor. Él me produjo Reventón Musical. Él era el productor de Reventón Musical. Exacto. Llegaron a un acuerdo, el sindicato de músicos con Televisa, les debían tanto dinero por las cuestiones del sindicato que optaron por darles ese programa. Entonces, el primer conductor de Reventón Musical fue un servidor con Niurka Marcos, cuando apenas comenzaba Niurka. Sí, cuando empezaba. Después empezó a ser aventurera y bueno, se fue a Los Cuernos de la Luna con Juanito Osorio. Sí. Que Juanito Osorio pues también inició como jalacables y trayéndole el agua a los artistas, ¿no? Es de los... Él Y empezó lavando coches. con y lavando, Enrique sí. Novi. Con Enrique Novi, él era su asistente de Enrique Novi. Exactamente. Él era su Y valet. ahí me dio miedo porque se va a Niurka a hacer el programa y ¿a quién creen que me ponen de compañera de conducción? A ver, aquí. ¿Quién? A una niña que estuvo 2 semanas en Big Brother VIP, la Mapacha. La Mapacha. ¡Ay! Wow. Y entonces ahí fue cuando yo me quedé impactado porque dije, no manches, yo tengo 3 años del CEA, 2 años buscando trabajo, bla, bla, bla. Y esta escuinclita, que hace un mes era secretaria en el IMSS, vino a un programa de televisión, estuvo 2 semanas al aire y ahora está conduciendo un programa de televisión. Así les pasa a muchos, Rafa, así les pasa a muchos. Y a otros, fíjate, por ejemplo, ahorita de la Casa de los Famosos, otros terminan su carrera ahí, ¿eh? Ah, no, es que un reality, acuérdese, yo he estado en varios realities. Los realities son ratitas blancas a las que les están dando toques para que se muevan. Ese es un reality de televisión. Entonces tienes que ser muy inteligente y saber cómo moverte como rata para no sepultar tu carrera. Sí, ahorita ya ves cómo mira, Abelito anda en todos los programas en Estados Unidos y aquí en México, Abelito. Y también tiene, ¿cuántas fueron? ¿Cuántas semanas fueron? 3 meses, ¿no? No, duró 71. como 3 meses, como 3 días. meses. Como 3 meses, sí. Sí. Y anda hasta arribísima. La hizo. Ahí tenías a Mayito que ganó y que se vino abajo. Ahí está Alexis Ayala, se vino abajo con un comentario que hizo muy fuerte contra uno de sus compañeros y se vino abajo. Sí. Pues sí, la verdad, y a veces la televisión es muy cruel, ¿no? Porque hagas lo que hagas, la gente siempre se queda con lo último. Exacto. Entonces, si matas un perro, serás el resto de tu vida mataperros, por más que hayas ganado lo que quieras. El medio es, y en alguna ocasión se lo dije a don Francisco, porque pues a mí me tocó conocer
yo era fan de Don Francisco. Para mí es, yo creo que uno de los conductores más importantes de Latinoamérica. De hecho, tiene el récord Guinness de un programa con más años en la televisión, ¿no? Porque Sí. Sábado Gigante inicia en Chile, después se va a Univisión y allá en Univisión duró 40 años al aire. Ay, jola, fíjate. En Miami. Entonces es impresionante. No se acercaba ni Raúl Velasco. Y Raúl Velasco decía que la televisión era muy ingrata porque dejas de estar en la tele 6 meses y la gente se olvida de ti. Y ahora vivimos una de las épocas más difíciles de la televisión, donde no hay manera de que una televisora pueda competir contra una plataforma como lo es Netflix, como lo es Amazon, como lo es, porque ellos recaudan dinero a nivel mundial. Entonces, ¿cómo compites contra una empresa que recauda tanto dinero y que tiene la capacidad de producción para poder hacer diferentes contenidos para países? Entonces, ahorita sí se vive una de las épocas más difíciles de la televisión. Sí. Ahorita estamos pasando por una crisis, creo, todas las televisoras aquí en México, que no levantan con nada más que con la Casa de los Famosos. Con escándalos, lo que nos encanta a los mexicanos. El morbo, ¿no? El morbo. Pues sí. Un poquito el morbo, y yo veo que de repente, y también ¿sabes qué pasa, Rafa? A las personas creativas las hacen a un lado, lo que te decía hace rato. Tú asomas la cabeza para demostrarle a la gente que eres una persona creativa y te cortan la cabeza. Ni siquiera el dueño ni los dueños se encarga a la gente que no quieren que llegues, porque ellos están muy contentos con lo que tienen. Fíjate que en Univisión yo aprendí a trabajar en equipo, algo muy difícil en México. Exacto. Porque en México todo el mundo quiere que el jefe se entere de quién fue la idea, quién se para el cuello, quién solucionó, quién fue el que propuso. Y la gente se vuelve muy celosa de su trabajo y no permiten que llegue gente inteligente que los desnude. Porque muchas veces la gente que empieza en la televisión ni siquiera estudió televisión. Fue colándose y fue llegando a cierto sitio que cuando llega alguien realmente preparado o con mucha calidad, pues nos desnudan. Y no es atractivo. Entonces, hay gente que no hace grandes cosas. Eso lo aprendí, por ejemplo, ahora que estuve en Corazón Grupero con Jimena Wilkins. Yo le llevaba ideas y le decía, oye, ¿y si hacemos esto? Y ella me decía, mientras menos ruido hagamos, Rafael, y mientras menos dinero... Ay, Salió. Mil disculpas, iba a entrar una llamada. Mientras menos dinero gastemos y mientras menos ruido hagamos, más tiempo vamos a durar en la televisión. A la televisora no le interesa que quieras descubrir el hilo negro ni nada. A la televisora lo que interesa es que tengas números y que gastes cada vez menos en producción. Si te conviertes en una carga en donde televisivamente salgas más caro que lo que estás dando de ganancia, te van a quitar. Y curiosamente, siempre que entra un nuevo ejecutivo, pues trae sus ideas, trae a su gente y barre con todos, ¿no? Sí. Ustedes como técnicos, gracias a Dios, tienen un gran sindicato que es el Citatir que los protege, o la CROC, o no sé, yo llegué a pensar eso. A nosotros la ANDA nos ha destrozado de una manera impresionante. Yo, hasta la fecha siguen repitiendo programas míos de Escape Perfecto y yo no recibo un solo peso de mis repeticiones, porque el sindicato de la ANDA quitó a los conductores del Andy. Solamente te pagan si representas a otra persona. Y entonces, como cuando conduces no estás representando a nadie, pues no te pagan tus repeticiones. Y los únicos que ganan es la televisora, y de esa manera, ¿quién nos protege a nosotros? Pues sí. Uy, muy mal. Entonces, no, pues mira, yo creo que de todos modos, mira, a un tiempo te dan chance de trabajar, y esto es nada más por platicarte lo nuestro, te dan chance de platicar como técnico, y después empiezas a crecer, ¿no? Y te dicen, ¿sabes qué? Pero renuncia a tu planta,
para que agarres un puesto de director de cámaras, de director de producción, de productor, de coordinador, de lo que quieras, mientras pues ya vas a cobrar por freelance, ¿no? Y ya tienen bien hecho todo ese rollo. Y te digo, acá, por ejemplo, nosotros veíamos acá que había muchas ideas, porque cuando tú estás en nuevos proyectos, ves que la gente tiene muchas ganas de trabajar. Y veías buenos proyectos, Rafa, de veras, muy creativos. Pero ¿qué pasaba cuando se los llegábamos a Martín Luna? Se caían. No, decía, no, pues es que eso, no, fíjate que esto, mejor hágame uno así, ¿no? Y se lo hacías así, el piloto, y decía, van a entrar el viernes, pero no tanto presupuesto, menos presupuesto, y empezabas, decías, no, ¿qué onda con Martín, no? Y la gente no te deja llegar a ninguna parte si siempre están quitando a la gente creativa. Te digo, y hay mucha gente creativa, pero mira, un comité de 7 en Televisión Azteca, entre ellos Pati Chapoy, ¿no? En ese tiempo, que decidían todo lo que pasara en TV Azteca. Sí. Entonces no puedes entrar ni a deportes porque estaba José Ramón, y estaba, bueno, ya sabrás, y ese es un rollo porque tú entras con tu piloto que trae muchas cosas y quieres llamar la atención y no te dejan entrar. No, te van a poner el pie toda la vida porque tiene que ser su idea y tiene que ser su gente. Su gente. Eso te va frustrando en el camino. Dices, no, pues ¿para qué tanto trabajar aquí en esto, no? Fíjate que a mí, gracias a Dios, me da muchas sobaditas de ego la gente, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tuve uno de los programas más exitosos de la última época, que ha sido Escape Perfecto, que ha sido de los pocos programas que llegan a reunir a la familia en la televisión, porque actualmente yo no puedo hacer que mi hija se siente a ver la tele conmigo. O veo una película o veo un programa que ella quiera ver, pero ella ya no ve la tele. O sea, las nuevas generaciones ya no ven la tele. No. Ellos están endiosados en su celular. La televisión es para gente de 35, 40 años a más y que ya está en su casa. Entonces, cuando metes un programa como Escape Perfecto, que era padre porque era a las 2 de la tarde, en donde se reúne la abuelita, el hijo, estos y todos están contentos participando alrededor de la televisión, pues se cumple la magia con la que nosotros crecimos en la televisión. Yo recuerdo perfectamente que a las 8 de la noche nos podíamos ver nosotros los Gómez, el Chavo del 8, la secretaria, la criada bien criada, y terminaban las 9 de la noche, salía Cantinflas, la familia Telerín, y era el momento de ir a descansar y a dormirnos. Exacto. Sí. Pero era un pretexto divino que estuviera toda la familia reunida alrededor de la televisión compartiendo. Eso ya se ha acabado. Sí. Porque no te vas a poner a ver los casos que hay ahorita en, ¿cómo se llama? Con esta Rocío Sánchez Azuara. Yo no me voy a poner a mi hija a ver. Ya no se le para a mi marido. Sí. Sí. ¿Qué tema de conversación voy a tener a mi hija viendo un programa así? Sí. Hay gente que ya evita ver las noticias porque se deprimen, porque estamos cansados de todo lo que vivimos y que todavía llegamos a la casa y en lugar de querer ver buenas noticias o escaparte, porque finalmente la televisión es un escape de tu realidad. Y cuando esa realidad te la enfrentan y te la confrontan y te la ponen en la cara de una manera tan cruenta como últimamente se hace, pues también ya evitas ver la televisión y prefieres llegar y ver una plataforma en donde te vas a ver una película, vas a ver cualquier otra cosa y escaparte de la realidad. Sí. Oye, entonces, fíjate, Rafa, que te digo, dentro de estas cosas que pasan mucho en la televisión, han quitado hasta identidad para los mexicanos. Hace más de 20 años que no ves un programa folclórico, por ejemplo, como Noches Claro, Miguel Sabido trabajó tantos años en esos programas. Y te lo quitan de la noche a la mañana y a nadie le interesa. Y esos programas dejaban un dineral porque las marcas estaban, todos los tequilas, los cigarros, todo el mundo pagaba por ver a Lola Beltrán.
No sé, actualmente ya no te permiten, o sea, esos patrocinadores ya no existen, porque tabacos y licores solamente pueden entrar a la televisión después de las 10 de la noche. Pues Noche Tapatía pasaba creo que a las 10 de la noche, ¿no, Víctor? Creo que no, un poquito antes. Hacíamos los comerciales ahí en vivo. No, pero pues, o sea, el hombre de Malboro, todos queríamos ser el hombre de Malboro. Sí. Mi papá se salía del IMSS a quitarse el oxígeno para prender su cigarro en el jardín. Él se quiso ir fumando, le valió. Y vivimos otra época de la televisión, una época, o sea, si tú pones ahorita el Chavo del Ocho, una niña te va a decir, ¿por qué el maestro le está pegando al chavo? ¿Por qué el vecino va y le da un cocotazo al niño pobre que vive adentro de un barril? O sea, Barril. era una televisión que actualmente no te soportaría pues no, las actuales generaciones. Uh-huh. Yo le empecé a poner Tom y Jerry a mi hija y me decía, pero ¿por qué lo quieren matar todo el tiempo? ¿Por qué lo quiere aplastar? Y nosotros nos reíamos cantidad y se nos hacía divertidísimo que el coyote y el correcaminos hicieran de todo para acabarse. Una generación actual ya no te tolera eso porque dice, oye, ¿y por qué no lo respeta? ¿Por qué no lo cuida? O sea, es un tiempo dificilísimo. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? El último programa que hice no, el penúltimo. El penúltimo programa que hice en TV Azteca fue La Rueda de la Suerte, que es de Wheel of Fortune, uno de los conceptos más exitosos que ha habido en la televisión en Estados Unidos. Tiene 45 años al aire ya. Y estaba haciendo yo La Rueda de la Fortuna y me toca una jovencita que era feminista y una señora como de 50 años. Y yo he tenido que corregir mi manera de conducir, porque yo no puedo conducir como lo hacía Paco Stanley, en donde se burlaba del gordito, en donde se burlaba del público, en donde se burlaba, y era divertidísimo. Eso ya no lo puedes hacer porque no es políticamente incorrecto que tú ya hagas eso en la tele, ¿no? Entonces, de repente, sale una palabra que se llama piropo. Y es un piropo que tienen que adivinar en la rueda de la suerte. Y dije, voy a aprovechar el momento. Y le pregunto a la chavita del feminista, oye, ¿y qué harías si un cuate te tira un piropo? Y me dice, pues volteo, le doy una cachetada y lo pongo en su lugar. Y volteo con la abuelita y le digo, ¿y para usted? Y me dice, mi esposo, que hasta la fecha vivimos juntos, me enamoró con piropos. Entonces estamos en una época tan delicada en la televisión, en donde un tema como un piropo puede ser causa de polémica. Sí. Igual un chiste donde hasta te pueden acusar, ahora con tantas cosas estas del género, ¿no? Que te acusan y te dicen, no, él me dijo gorda, o me dijo cachetona, o me dijo que serán los chistes de Paco. No, imagínense a las hermanitas de Ensalada de Locos. Exacto. Las herramientas de banco. Las hermanitas Vivanco. Sí. No habría manera de que algo así estuviera en la televisión, porque entonces dirían, pues se están burlando del género, ¿no? Están menospreciando y están haciendo a un lado tantas cosas. Ha cambiado radicalmente la televisión y en la que nosotros trabajamos a la actual televisión. Es que les decía yo que tenía mucha razón el señor Azcárraga, es que trabajan para bueno, todos los que trabajan, los ejecutivos que trabajan en estos momentos, trabajan para otro público que ellos creen que nos ven. Los ricos no nos ven, los niños no nos ven, ¿sabes quién nos ve? Los viejitos, las amas de casa, ¿no? Los de 35, 40 más. Y los que consumen son los que nos ven. La demás gente le vale gorro. Estúpidamente, ahorita muchos ejecutivos se traen a influencers. Exacto. Porque piensan que los influencers, los youtubers,
que tienen 5 millones de personas que los ven en sus contenidos, van a hacer que ese público venga de ese nicho del celular a la televisión. Y eso no va a pasar jamás. Claro. El público de la televisión es un público concreto. Es un público que le gusta ver cierto tipo de cosas. Y los jóvenes actuales, poco a poco, a medida que vayan creciendo y madurando, van a ir adoptando la televisión porque hay dos contenidos que jamás vas a poder soportar ver en un celular. Un partido en vivo, no te lo chutas a menos de que no tengas la oportunidad de verlo en tu casa. Y las noticias. Y todo lo que sucede en vivo. Eso es lo que va a mantener a la televisión viva. Pero fuera de ahí, todos los demás contenidos, ahora tienes que hacer circo, maroma y teatro para poder alcanzar 1 millón de personas. Cuando hablamos del share y de Cuna de Lobos y de El Manantial y del Privilegio de Amar, donde tenías un share de la mitad de México viéndote, ya no existe. Ahorita la Casa de los Famosos llega a alcanzar, yo creo que 300,000, 400,000, la tercera o la cuarta parte del país, porque gran parte lo dice, pues, eso es un circo. A mí, ¿de qué me dice o qué tengo que hablar de algo? Es muy difícil. O sea, la televisión que nosotros vivimos o sea, cuando yo hacía esas novelas con Carla Estrada, era imposible que yo saliera a comer, porque no paraban en la calle de pedirte un autógrafo, de decirte cualquier cosa, de comentarte la novela, porque estábamos en el prime time. A las 9 de la noche en Televisa en una novela era impresionante. O sea, no había manera de que no dejara de verte la gente. Hoy ya casi yo le pido una foto a alguien que me reconoce. Sí. De la tele. Sí. No, yo te digo, les digo en forma de broma, pero yo les he dicho a mis amigos que antes salíamos a comer y éramos capaces de dar los autógrafos nosotros, o iban y nos pedían el autógrafo el público, cuando se hacía XETU, iban Claro. y nos pedían, no era, pero yo soy floor manager, no importa, denme su autógrafo, ¿no? Con Reinaldo López. Con Reinaldo López. Y los camarógrafos, cuando iban al mundial, los mundiales, a ver, denme su autógrafo, y ahí estaban firmando todo este rollo. Ya Bueno, no había estaba. gente que salía de trabajar de Televisa y seguía con el gafete puesto. Sí. Para que la gente, cuando te subieras al metro, dijeran, ay, trabaja en Televisa. Trabaja en Televisa, sí. Sí. A mí me pasó. No se quitaban el gafete. ¿Y ustedes saben por qué los gafetes eran de colores en Televisa? No. A ver, ¿No? dime. No. Eso lo exigió Emilio Azcárraga, Sí. porque cuando Emilio volteaba a ver a alguien y veía el color de su gafete, sabía con qué estatus estaba topando, porque pues, en ese tiempo había más de 6,000 trabajadores. Sí. Entonces, inmediatamente, si volteaba y veía un gafete amarillo, ya sabía que estaba con un técnico, si estaba con un gafete en naranja, un gafete blanco. En ese tiempo había, creo que, 60 vicepresidencias. Era ridículo la cantidad de vicepresidentes que había. Sí, había gafetes así. Y hay un libro que habla de anécdotas buenísimas de Emilio Azcárraga. Me imagino que ustedes ya las han comentado, ¿no? Sí, pues hemos comentado muchas de las partes de los iniciadores de la televisión. Ellos comentan porque viajaron con él, estuvieron en muchas partes del mundo con él, y entonces platican directamente. A mí me dijo esto, me dijo aquello, platicamos de esto, platicamos Yo de aquello. recuerdo vívidamente cuando Emilio Azcárraga Milmo llegaba a Televisa San Ángel. O sea, se sentía la energía de este cuate. Era impresionante. Era como cuando Moisés caminaba a través del Mar Rojo. O sea, se abría el público para verlo pasar y la gente bajaba el volumen de voz y se le quedaba viendo. Imponía el tigre. O sea, era algo impresionante. Un día yo estaba afuera esperando a mi novia en el CEA y de repente llega Eugenio Cobo, abre la puerta y me dice, ¿dónde vives, Rafael? Le digo, pues aquí atrás, señor de Televisa. ¿Cuánto tiempo haces en ir a cambiarte, ponte una ropa bonita y regresar? Le digo, pues yo creo que unos 30 minutos. Pues ya, corre. Y ahí voy hasta mi casa, regreso con mis mejores ropitas que tenía en ese tiempo
Y ya habíamos como 25 o 30 compañeros del CEA ahí. Y de repente nos dicen, ya vamos. Y nos suben a todos a las camionetas, en ese tiempo eran combis, las Sí. combis amarillas, ¿no? Las amarillas. Y nos llevan en esas combis al Teatro 11 de Julio. De repente llegamos al Teatro 11 de Julio y había una butaca al centro, había 2 líneas vacías y 2 líneas que teníamos que llenar con alumnos del CEA, otras 2 líneas vacías, 2 guarros, en el centro Adriana Bascal con Emilio Azcárraga Milmo, otra fila vacía atrás y luego 2 líneas con puros alumnos del CEA. A mí me tocó estar exactamente atrás de Emilio Azcárraga. Y yo casi ni disfruté de la obra porque yo estaba embobado viendo al tigre con su personalidad, con su barbita, con su mechón blanco, hablando y riéndose con Adriana. Y termina de hacer la obra Chespirito, porque en ese teatro se presentaba 11 y 12, que fue una de las obras más exitosas que hizo Chespirito. Y se levanta, se quita, traía como un gorrito, y se quita el gorrito y saluda al patrón, el patrón nada más lo saluda así, se sale, y ya cuando se sale el tigre, pues nos salimos todos, ¿no? Y entonces voy con Octavio, que era el coordinador del CEA, y le pregunto, oye, Octavio, ¿y qué demonios vinimos a hacer aquí? Y dice, es que al patrón le gusta tener gente bonita a su alrededor. Entonces los trajimos porque si él volteaba para atrás o para un lado, tenía que tener gente agradable. Parte de la escenografía. Eran los siervos de Éramos la los nación. props. Los siervos de la nación de ese tiempo. Arbolito 3 y Arbolito 4, para que el tigre pudiera estar contento viendo 11 y 12. Fíjate, me acordé decías anécdotas, y estábamos grabando La Criada Bien Criada en el Foro 3. Entre el Foro 3 y el Foro 2 había una puerta y unas escaleras que subían a los bomberos, ¿no? Pero había un hueco, y cuando llegaba alguien en moto, ocupaban ese hueco para estacionarse ahí, ¿no? Ok. Y entonces llega alguien en su moto, ¿no? Y digo que iba fallando, no sé qué. Me dice Jaime Jiménez Pons, que era el productor, ve y calla ese cabrón, así me dijo, ve y calla ese cabrón. Y entonces ahí vengo corriendo, ¿no? Y en cuanto llego ahí, ¿me entiendes? Se quita el casco, y era el señor Azcárraga, se quita el casco, y me dice, bueno, y entonces ya me regresé, yo era muy bronco, luego decía yo groserías, ¿no? Pero gracias a Dios se quitó el casco, si no, te hubieran corrido antes. Y me regresé y venía bien enojado porque seguían con la moto, y bien enojado Jaime, y me dice, oye, cabrón, no puedes callar a este canijo, no quiere, pero ya lo hice con esa madre. Y llegó, no, se le cuadró, se puso amarillo. Hay una anécdota buenísima, no sé si se la sepan, el del cuate que traía el gafete en la presilla del pantalón. Sí. Eso te iba a decir. Ese es muy conocido, eso. Sí. Pues, sí. Y el del jefe de seguridad que no lo dejó entrar, que lo hicieron presidente de seguridad al siguiente día. Sí, no está el güerito, pero el güerito Telles, que era camarógrafo, igual una vez yo dije una mentada de madre ahí en el foro, así como para adentro, pero gritando, chiflada madre, no se pueden callar, este es un templo de trabajo, y los que venían era el señor Azcárraga con varias gentes, ¿no? Y me dijo, ay, perdón. Se hizo un silencio, ¿no? Todos se quedaron callados. Y llega Luján, estábamos grabando con Luján. Fernando Luján, y lo quiere saludar, y le pasa derecho. Ni la mano le dio, vámonos. Pero no, dije yo, me va a correr, va a decir que, ¿no? Porque lo más seguro es que decía, que vaya a la oficina, lo quiero ver en mi oficina. Cuando tenía broncas así, ¿no?
y ya desde que llegabas encontrabas a su secretaria que decía, ¡ay, lástima de ti! Fíjate, a diferencia de los ejecutivos en Televisa, a mí me tocó cenas con don Ricardo Salinas ahí en TV Azteca, porque a los programas más exitosos nos invitaban a una cena con él, y a que fueras y te tomaras una foto y te mandaban tu foto y te tomabas la foto con él y cenabas y lo escuchabas. Y eso se me hizo muy interesante de parte de Ricardo porque era un acercamiento que difícilmente llegabas a tener en Televisa con don Emilio, ¿no? O sea, a menos de que fueras Lucía Méndez o tuvieras un pecho maravilloso y unas piernas preciosas, pues probablemente podías acceder a que te abrieran la puerta y hablaras con él. Lo máximo que llegábamos era con los meros de talento, que a mí en ese tiempo me tocó, ahí, ¿cómo se llamaban? Creo que lo acaban de despedir, Mateos y Benítez. Benítez, ¿no? Benítez, sí. No recuerdo a cuál de los dos, pero creo que a uno de ellos dos se lo acaban de cepillar. Y era muy difícil, o sea, el soñar con que tú llegaras a platicar con un alto ejecutivo de ese orden es imposible. Y sin embargo, en TV Azteca sí existe eso, ¿no? Sí, a nosotros nos tocó, lo agarramos en el elevador, ¿te acuerdas, Víctor? Lo agarramos en el elevador para presentarle un programa que se llamaba La Noche de los Grandes, y ya con todos los artistas ya casi contratados, ¿no? Porque nos habían dado luz verde, y dijo, órale, llegó ahí al comité y les aventó el proyecto así, en la mesa esta grande de juntas, y no se le quedaron viendo, y él se salió. Nunca nos dieron la oportunidad ese comité de siquiera de presentarlo, ¿no? Ándale. Es muy difícil que al mismo dueño le hacen una cosa de esas y dices, órale, ¿no? Pero sí, el señor, cuando menos bajaba del elevador, del helicóptero, estaba siempre llegaba en el helicóptero, y bajaba, ¿no? Y pasaba saludando a todos, adiós, 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 lo que no hacía el señor Azcárraga. De repente, el señor Azcárraga venía platicando con alguien, pero tampoco sus sobrinos eran acá muy amables, los Díaz Barroso, el único no. Sí, el Güero Burillo. El Güero Burillo, sí. El Güero Burillo sí era buena onda, a todo el mundo saludaba, pero ellos eran así muy raros, yo no sé qué pues era como el Olimpo, ¿no? La verdad era como ver a un dios bajar entre los seres humanos. Y acuérdense, también se plantaban los guarros, o sea, era dificilísimo. Sí. Y ahora la que aplican los nuevos productores es el celular, salen a los pasillos y agarran el celular y van hablando. Para que nadie llegue. Si llegas a saludarlo, querer presentarte con él o cualquier cosa, sí, espérame, estoy en la llamada. Y todo el tiempo en los pasillos están en los teléfonos. Sí. Es muy difícil acceder de repente, algo muy diferente a Univisión, ¿no? En Univisión era algo muy loco. En aquel tiempo no recuerdo quién era el presidente de Univisión, pero no tenía baño en su oficina. Entonces yo trabajaba para Primer Impacto y el baño estaba enfrente. ¿Y cómo se llamaba el director de Univisión? Ahorita no me acuerdo. Total que él tenía que ir al baño en donde íbamos todos los trabajadores, al baño general, ¿no? Uh-huh. Y un día entro y él está en el minguitorio y volteo y lo reconozco y le digo, ay, ¿cómo está, jefe? Disculpe que no le dé la mano. Uh-huh. Y y le saqué una carcajada. Y entonces, pues iba a orinar donde orinábamos todos los demás, man, porque en su oficina no había un baño individual. Fíjate, por ejemplo, ahorita que dices eso, Humberto Navarro llegaba y se distinguía por eso, porque con todo el mundo cotorreaba, pero además, era de las personas dadivosas, muy bondadoso, a todo el mundo le prestaba. Y también eso tenía el señor Azcárraga, Si te parabas en el elevador y le decías, oiga, fíjese que mi hijo no sé qué, y decía, a ver, vente, Héctor, era su chofer, Héctor, canarízalo, que lo lleven a tal parte, ¿no?
muchos hijos enfermos los fueron a operar a Houston. Wow. Con Televisa. Yo tenía un amigo que era utilero, hermano de Mario Ruiz Armengol, le decían la Chicha, Okay. un chavo homosexual. Se convirtió en alcohólico. Toda su vida trabajó en Televisa. Chupaba de todo entonces el muchacho. Sí. Y entonces de repente, ya bien borracho, se para en el estacionamiento de Chapultepec y venía entrando el carro del señor Azcárraga y luego lo atacó a mentadas, ¿no? Y tú, hijo de quién sabe qué. ¿Cómo crees? Sí, pero la pura mentada, ¿no? Y en lugar de hacer otra cosa, le dijo al chofer, a Héctor, párate. Y se para, ¿no? Entonces los guaruras venían atrás y ya iban a agarrar a la Chicha para yo golpearlo, no sé qué iban a hacer. Y de repente dijo, no, a ver, ven, porque lo conocía. El señor Azcárraga conocía a muchas gentes. Claro. Al viejo Ángeles era su consentido, el viejo Ángeles. El Wagen. El Wagen. Pues el Wagen tenía hasta su tienda adentro. Entonces los conocía y cuando le dijo, ven, le dijo, tú te vas a ir a Manzanillo hasta que te recuperes, vienes y me ves para que vayas a... ¿Lo metió en Oceánica? En Oceánica. Wow. Ahí lo metió. Y cuando regresó, le dio el trabajo, ¿no? Creo que hasta la fecha trabaja ahí, ¿no? Qué maravilla. ¿No? Entonces, pues ya hacía ves que, cosas buenas. Ya ven que don Marcial tenía puerta abierta con don Emilio, el bolero. El bolero, aunque estaba en junta de consejo, don Marcial entraba sin pedir permiso porque él era el único con ese don. Wow. Sí. No, y aparte de eso, fíjate que Marcial era sordo. Sí. Tenía su aparatito, pero... La persona perfecta para poder entrar a las juntas. Por eso nunca se entraba a las juntas ahí. A mí me tocó, no sé si se acuerdan, la guerra tremenda que hubo de talentos y de productores y de técnicos entre Televisa y TV Azteca, cuando se muere el Tigre, que se muere en su yate que se llamaba el Eco, ¿no? Tengo entendido. Sí. Ahí es donde decide a morirse en el mar por el cáncer que tenía. Ajá. Entonces, pues empezó un robadero de gente entre Televisa y TV Azteca, en donde te amenazaban, inclusive había anuncios en Televisa en donde ponte la camiseta y no sé qué, porque empezó un robadero de gente y de técnicos. Yo me acuerdo que había un técnico famosísimo, no recuerdo cómo se llama, de iluminación, que se lo llevó Christian Bach y Humberto Zurita cuando se fueron a Azteca. Treviño, se apellidaba Treviño. ¿Treviño? Treviño, sí, se lo llevaron. Era un cuate que ponían una mesa y ponían una vela y no se veía ninguna sombra con la iluminación que ponía. O sea, sabía manejar la iluminación de cierta manera, y Christian no quería que se le veían las arrugas. Entonces este cuate sabía hasta dónde podía quemarla sin que se afectara la cámara y que no se te vieran las arrugas. Algo que hasta la fecha Thalía sigue haciendo, y Lucía Méndez. No las puedes entrevistar si no tienen la luz adecuada. Sí. Yo recuerdo mirar una estrella, Fanny Cano le tenías que iluminar los ojos, Rafael, los ojos. Había unas no me acuerdo cómo le llaman. Eran como cañones pequeñitos. Sí, que se lo ponían directamente a los ojos porque le gustaba que le brillaran los ojos. Y ahora aquí en YouTube ve una película de Fanny Cano, una novela, y verás que está bien marcadísimo lo de los ojos. En ese tiempo no se veía tanto, ahora se ve mucho. Hay una escena que yo hice, bueno, no yo hice, que me tocó a mí ver. Era Andrés García con Elena Rojo en El privilegio de amar, cuando regresa de jalonear del cabello a esta Sabine Musier en un jacuzzi. En un jacuzzi, sí. Es famosísima esa escena. Bueno, pues cuando llegan,
grabábamos en una casa en Tres Picos, allá en Polanco. También Andrés García tenía por contrato cierto número de close-ups y que en todas las escenas en donde él tuviera close-up habría que tener brillo en los ojos. Entonces marca la escena Mónica Miguel, que era la directora de escena, y era una escena pues tremenda, ¿no? Porque es cuando se rompe el matrimonio de la pareja principal y Elena hace una escena espectacular, maravillosa, llorando, berreando, enfrentando a Andrés, y Andrés se mueve de la zona de la luz y se da cuenta, porque inmediatamente tú sientes cuando sabes, estás parado y sientes la luz, sabes qué rollo, ¿no? Y él no sintió esa luz en los ojos. Terminan de grabar la escena y corre a la parte de atrás con Mónica Miguel y le dice, pásame la escena. Y se quedó maravillosa, Andrés, pásame la escena. Y le pasan la escena y efectivamente no salió el brillito en sus ojos. Y voltea y le dice, dile a Elena que la vamos a grabar de nuevo, porque no se me ve la luz en los ojos. Órale. Wow. Después de que, pues imagínate lo difícil y lo desgastante para cualquier actor, llorar y desgarrarse en pantalla. Y es un ego que a veces no comprendes, ¿no? O sea, dices, por el amor de Dios, piensa en tu compañero. Se acaba de sacar una escena de Oscar y porque no se ve la pinche lucecita en tus ojos, neta, ¿la vas a volver a hacer? Pues la volvió a hacer. La volvió a hacer. Sí, pues así había varios, ¿no? Entre ellos había, bueno, muchos que las... yo recuerdo así que, por ejemplo, les daban una cachetada, ¿no? Y por cualquier cosa decía, la vamos a repetir. ¿Por qué? Porque la actriz no quiso. Porque quién sabe qué, por cualquier defectito así, ¿no? Y decías, pero ¿cómo? Si le acaban de dar un cachetadón, ¿no? Pues va de nuevo. Yo hice muchos mujercasos de la vida real con doña Silvia Pinal. Tengo una anécdota buenísima con ella. Un día me dan llamado en el CIR, en los foros de abajo grabábamos, en los foros de donde estaba producción, y me citan a las 5 de la mañana al llamado. Y entonces llego a mi llamado, me paro frente al maquillaje y me empiezan a maquillar, pero cuando llego, pues había una ancianita ahí, ¿no? Y entonces yo empiezo a leer mi libreto. Ancianita, 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 ancianita. Pues no había ninguna ancianita. Total que nos empiezan a maquillar y yo de estúpido no le dije ni buenos días. Como a los 30 minutos, pues ya le ponen su peluca y le empiezan a maquillar. Pues sí, la ancianita era doña Silvia Pinel. Y yo ni siquiera ni buenos días le había dicho. Y yo estaba clavado en mi libreto porque no la había reconocido. O sea, perdón, pero sin peluca y sin maquillaje no reconocía a doña Silvia Pinel. Y la señora nada más cazándome por el mendigo espejo para ver cuándo cruzábamos miradas, ¿no? Y yo haciéndome pendejo leyendo, hasta que volteo y cruzamos miradas, y voltea y me dice, buenos días, Rafael. Y le digo, buenos días, señora. Disculpe, es que la vi tan metida en su libreto que no quise interrumpirla. Y me dice, ay, mijito, tú siempre tan lindo. Y si le hubiera dicho la verdad de que dije, llegué y no reconocí con quién fregados estaba sentado. Porque hay compañeros que cambian drásticamente, ¿no? O sea, llegan con los lentes negros y hasta que no se maquillan no se dejan ver, porque los transforman. Y hay unos Rafaeles y Leonardos da Vinci en maquillaje que los hacen ver espectaculares y que en la vida real pues nada que ver, ¿no? Pues esa es otra que de repente el maquillaje, aunque no sean guapos, los hace ver guapos, o jóvenes, o chapeados. No. Entonces, por ejemplo, la gente cree que realmente todo el artista es guapísimo en Televisa, sí. ¿No? Y entonces ya ahorita en Univisión, pues agarran y hacen un casting de guapos, no de actores, de guapos. Y entonces los van a mandar a la escuela.
Pues hasta la fecha, el que sigue coronando todas sus obras de teatro es Rubén Lara. Rubén Lara es muy inteligente porque se espera que los protagonistas terminen la telenovela y después hace gira con ellos. Exacto. Y realmente Wow. la gente va al teatro y no va a ver la obra de teatro. Va a ver al cuate que estuvo viendo durante 6 meses todos los días en televisión y le vale un pepino si es una comedia, si es una obra de teatro, o sea, el tono que sea la novela. Y el teatro desnuda a los actores, o sea, no es lo mismo hacer televisión en donde puedes hacer toma 1, toma 2, toma 3, toma 4, Sí, sí. a tener que llegar a hacer una obra de teatro en donde no te puedes equivocar. Sí. A mí me tocó hacer teatro en donde tenías que proyectar la voz y que la última mendiga butaca te escuchara. No había micrófonos. Oye, fíjate que tenemos Sí. un montón de comentarios, pero léetelos, ¿no, Víctor? Porque ahora sí ya mi garganta ya dio todo. Sí, cómo no. ¿O lo quiere leer tú, Maru? No, mejor léelos tú, Bueno. Vic. Es que su Usted teléfono tiene es el chiquito. Usin. Sí, Bueno. mi cel es chico. Ok. Qué buena plática otra vez, por favor. Claro que sí. Sí. Dice que un camarógrafo consentido del señor Azcárraga, el villanito, claro. También él dice que la anécdota de cuando habló el tigre y contestó Rubén San José, ¿también te la sabes? No. Bueno, suena el teléfono, está dirigiendo Rubén San José 24 horas y contesta el teléfono y dicen, le pregunta el señor Azcárraga, ¿quién habla? San José. Pues aquí te habla la Virgen María, idiota. ¿Sí? Pásame al productor. Soy yo, señor. Te quiero ver mañana en mi oficina. Para corroborar que sí se apellidaba. ¿Que se apellidaba San José? Exacto, sí. Sí. Dice José Luis Delgadillo, era policía auxiliar, claro. Era cuando lo que comentábamos del cambio de estafetas de los policías. Ajá. Gilberto Campos, los gafetes rojo eran técnicos, ¿sí? Ah, ¿no eran naranjas? No, eran rojos. Dice José Luis Agrillo, amarillos, oficina, rosa, intendencia, rojos, técnicos, azules, ejecutivos, blancos, ejecutivos de primer nivel. Y dice sí. Maru Faron, he platicado mucho estos temas, ella sabe, con Maru he platicado mucho estos temas, ella sabe mucho al respecto. Sí. Así mismo dice Delgadillo, si un día a ver si un día nos acompañas a un desayuno que se hace cada mes, Rafa. Ah, con mucho gusto, si invitan, yo voy. Claro que sí. Claro. Dice Gaby Farón, los programas de la noche como el de Verónica Castro eran padrísimos. Claro. Los de mediodía, de concursos con conductores de primera. ¡Wow, qué época! Rafa es de los pocos conductores que hoy en día no son del montón o del compadrazgo, con creatividad, apego al programa, pero con una buena improvisación, respeto a la audiencia, aparte de conducir. Ah, muchas gracias. Sí. Qué bonito comentario. Sí. Dice Enrique Benzel, una pregunta a Polo Vic, ¿a los jóvenes de hoy les gusta la música folclórica como ustedes a esa edad? No, pues ya lo explicó perfectamente Rafa. No. Dice Gaby Farón, la tele era de primera antes. Dice Rafa, Enrique Benzel, Rafa, en los 68 y en el 70 el trabajo en equipo era lo mejor que hacíamos en la unidad móvil, estudio o masters. Sí, saludos Rogelio Telles. También Gaby Farón, no se vale, hay que ver muchos temas en materia legal para conductores y locutores. Pregunta para Rafa, ¿volverías a grabar como para no verte más? Para mí eres el rockteño favorito por mucho, un ritmo muy singular. Muchas gracias. El ingeniero también de los Dino Classic, Carlos Ramírez, saludos Dinos, gracias mi querido Carlitos Monroy. Juanito Monroy, dije Carlos Ramírez, perdón. Juan Monroy, buenas noches amigos dinosaurios, reciban
Mis saludos, buenas noches, amigos. Se repite, ok, está bien. Saludos, Juanito. Gaby Farón, al extremo, me encantaba ver a Rafa. Ay, muchas gracias. Sí, sí. Y también dice Enrique Wenzel, todas las reuniones son ejemplo de las comidas del gran amigo y compañero Elías Neira Marín, La Coyota, locutor de Canal 4. ¿Te acuerdas de la hora de los locutores? Ahí está el buen amigo Elías Neira, que empezó con las comidas, con todos los locutores, y ya después se fueron haciendo constantemente cada mes, hasta las fechas lo siguen haciendo, y nos vemos en la Rambla el último miércoles de cada mes, es la comida de los locutores, y estamos invitados. Dice José Delgadillo, eso habla de bien de ti, Rafa, con respecto a lo que comentaba también Gaby Farón. Dice que Gaby Farón, voy a checar, don Polo, lo de su punto. Y también nos dice Guillermo Cuellar Mercado, saludos, chavo. Saludos, mi querido amigo. Y pues desgraciadamente ya el tiempo se nos terminó, llevamos colgados como que un minutito, 2 minutitos, así es de que, pues, te agradecemos mucho, mi querido Rafa, que hayas estado con nosotros en esta ocasión, y las veces que gustes estar en esto, que es tu casa. De la Les vida. agradezco de todo corazón, hombre. Gracias. La verdad, yo sí comulgo con aquel productor que me dijo que en México tenemos los mejores técnicos y los mejores compañeros. Ustedes saben la cofradía y la amistad que se llega a hacer en un foro, porque muchas veces convivimos más entre nosotros que con nuestras propias familias, por lo demandante que es la televisión, que a veces mucha gente no lo entiende, ¿no? Entonces es un placer para mí estar aquí colaborando con ustedes, y un saludo para todos sus dinosaurios que han hecho grande la televisión mexicana, y que durante muchos años hayamos reinado como uno de los países con la mejor televisión y las mejores telenovelas y los mejores programas, que hasta la fecha pues se sigue viendo el impacto en toda Latinoamérica, ¿no? Pues muchas gracias, Maru, muchas gracias. Gracias, Rafa. Gracias, Vic, Polo. Que tengan buenas noches, y muchas gracias por aceptar la invitación, Rafa. Un placer, muchas gracias, Polo, Vic, Maru. Que Dios los bendiga. Gracias. Igualmente. Gracias. Namaste y wrap it up. Wrap it up. Los dinosaurios en la tele.